Tlali, neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la última casilla de la tercera trecena, es decir, en la casilla número 13. Matlacli Wan J Atl es el tonali. En el signo Atl tenemos a Xutecutli, el fuego. Y bueno, hay que combinar el fuego y el agua, y qué mejor que en un baño de vapor o en un temazcal. Miren, yo ya estoy bien colorada porque ya traigo esta agua que me corre por el cuerpo bien tonada. La señora del numeral es Citlalinicue, la de la falda de estrellas. Esas maravillosas estrellas que dice Paracelso, un alquimista muy antiguo, que se descargaban, caían en la tierra y se levantaban siendo plantas maravillosas que buscaban regresar a ese espacio celeste, a ese líquido que también se descarga siendo esta agua maravillosa que tenemos hoy. Y la señora Tlazolteotl, que es la regente de la trecena, también es la señora de la noche. Así que imagínense un cielo estrellado maravilloso que cuenta historias y esos ojos estelares descargándose como gotas, como agua que entra, cae en este sistema y a nosotros nos inspira. Hilos que conectan ese cielo con esta tierra maravillosa que tenemos que cuidar, porque esos ciclos que lo vemos precisamente en el ciclo del agua, esa unión de lo celeste con lo terrestre, se ha ido perdiendo y bueno, porque nosotros no hemos cuidado este sistema tan maravilloso. ¿Qué es entonces Matlacli Wan J Atl? Es la danza del agua y el fuego. En el vasto jardín del cosmos, el número 13 florece como un árbol ancestral, cuyas raíces se hunden en la tierra fértil de la existencia. Cada rama que se extiende hacia el cielo es un reflejo de los 13 cielos, donde las deidades se enmascaran y renacen como estrellas que titilan en la falda celeste de la señora Citlalinicue. Ella, madre de las estrellas, sostiene la dualidad de la creación con la fuerza de su abrazo, simbolizando la interconexión de todos los seres. El agua, como un río eterno, se desliza entre las piedras del tiempo, transformándose en canto y murmullo. En la vida que respira y renace, es la esencia que alimenta la tierra, el vínculo sagrado entre el fuego y la vida, donde Atl se convierte en el corazón palpitante de la existencia. Cada gota es un espejo que refleja la lucha del guerrero que persiste, que se adapta, se transforma, como el agua que toma la forma del recipiente que lo contiene. Por eso les digo que hoy tienen que ir a darse un baño caliente y sentir ese fuego, esa llama alquímica en su corazón. El fuego en su danza ardiente es el espíritu que da vida a la creación. Representa la energía primordial, el calor que transforma la materia y purifica el alma. En el abrazo del agua y el fuego se revela la alquimia de la existencia. El agua que se convierte en vapor uniendo lo terrenal con lo divino. El fuego que calienta y rejuvenece, simbolizando la pasión y la fuerza del renacimiento. ¡Ay! Estuvo muy intensa esto, ¿verdad? Ustedes disculpen. Bueno, esto es cuando las grabaciones son en vivo, esto pasa, ¿verdad? Y es que yo traigo mucha energía. Miren, estoy toda colorada porque me fui al vaporcito. Bueno, dice, así, Matlacli Wan J Atl es la danza de la creación, donde la fertilidad de la tierra se encuentra con la pureza del agua y la intensidad del fuego. Juntos forman un ciclo interminable de vida y renovación, donde cada elemento se complementa. El agua que calma, el fuego que impulsa. Como la guacamaya verde, que es el tosnene, el ave que acompaña a Citlalinicue hoy, que vuela en bandadas, su tenacidad y sabiduría nos enseña a fluir y a renacer en cada trecena. Estamos terminando una y pronto iniciaremos otra y nos va a acompañar Ixcuintli, llevando en nuestro ser la fuerza de los dioses y el eco de las aguas que nunca se estancan. Acuérdense, el agua que se estanca y no se mueve se pudre y nosotros tenemos que estar en movimiento como lo indica este tonali. En este equilibrio sagrado aprendemos que somos tanto el agua que se adapta como el fuego que transforma. En la danza de este tonali Matlacli Wan J Atl encontramos la esencia de nuestra existencia. Una sinfonía de fluidas metamorfosis y ardientes pasiones
donde cada ciclo nos invita a seguir fluyendo y renaciendo en el vasto jardín del universo. Y de verdad que poner el agua y el fuego a danzar rejuvenece, ¿a poco no? Les escribí un canto. El agua, río eterno, se desliza suave entre las piedras del tiempo, transformándose en un canto, un murmullo, como surcos de vida que respiran y renacen. Esencia que abraza la tierra, un vínculo sagrado donde el fuego y la vida se entrelazan. Atl, corazón palpitante de la existencia. Cada gota, un espejo, reflejo de guerreros que persisten adaptándose, transformándose como un agua que toma forma del recipiente que la contiene, fluyendo en su danza sin prisa, en un vaivén que es todo y es nada. Oh fuego, danza ardiente, espíritu que da vida a la creación, energía primordial que convierte, calor que purifica el alma, en tu abrazo con el agua, un universo que se revela, vapor que une lo terrenal con lo divino, un suspiro que se eleva, un instante que se queda. Juntos, en este ciclo eterno, donde la fertilidad de la tierra se encuentra con la pureza del agua y la intensidad del fuego, forman un canto que resuena, un eco de vida y renovación, complementos de un todo sagrado, agua que calma, fuego que impulsa, Matlacli Guanjay Atl, la danza del universo, un juego de sombras y luces, un poema que se escribe en el aire. Miren, yo me he puesto esta blusa muy bonita de allá, de la cuenca de Papaloapan, por allá las hacen y me gustan mucho. Yo me puse aves porque está la guacamaya verde acompañándonos. Y el conjuro dice así: Atl, agua celeste, ojo estelar proyectado, desprendido del manto de Ciclalinicue, estrella diluida, hilo luminoso en el telar de Tlazolteotl. Yo soy la hebra que se integra en el lienzo de la vida. Mi cuerpo es un manantial por dentro, de fuego es mi espíritu. Hoy yo mismo soy Matlacli Guanjay Atl, agua celeste, agua quemada, Atla Chinoli. Yo soy la energía de un nuevo fuego encendido, cuerpo vivificado. Yo soy un volcán en crecimiento, tal vez despertando. Soy agua, soy fuego, soy plumas verdes, riqueza y voluntad para volver cada una de mis acciones, cada una de mis tareas en la manifestación más sublime de lo que yo soy como un ser de Anáhuac. Bueno, pues para mí, como siempre te digo, es un placer compartir. Estoy muy feliz de que veas mi canal y recuerda, suscríbete en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y también estoy en TikTok. Mira, ahí van los cacá. Salte a dar una vuelta, camina, siente tu cuerpo en movimiento, pon tu agua a fluir. Recuerda que cuando haces ejercicio o te pones activo, esa sangre se pone a galope, danza con el fuego de tu corazón. Hasta pronto.